En la fiesta de parejas, sonrió, se arregló el pelo y me apartó como si fuera un extraño, alguien que simplemente estaba allí por casualidad. Lo señaló a él, al jefe, y dijo que era su socio. Socio. Yo seguía siendo el marido legalmente, en mis sentimientos, en mi memoria reciente. Pero allí, en ese instante, delante de todos, me borraron como una fotografía quemada por los bordes, consumido por el silencio hasta convertirme en cenizas. No lo dudé. Me acerqué a ellos con la cabeza bien alta, el corazón latiéndome con tanta fuerza que me hervía la sangre, y anuncié el divorcio con una frialdad que me resultaba ajena. Y cuando la miré a los ojos y le dije, acabas de perder a alguien que te elegía cada día, vi el momento exacto en que el suelo desapareció bajo sus pies. Fue como si la verdad, desnuda, cruda e inevitable, hubiera derribado las puertas de una mentira cuidadosamente mantenida durante meses. Se quedaron paralizados. Se quedaron paralizados como dos niños pillados con las manos en la masa, como si nunca hubieran imaginado las consecuencias. Pero llegaron. Y me fui sin necesitar nada más. Sin gritar. Sin llorar. Sin dar explicaciones. Simplemente me fui. Con la dignidad que ella intentó arrebatarme, y fracasó. Fueron meses extraños. Un silencio tras un huracán. Su teléfono sonando y yo ignorándolo. Mensajes intentando justificar lo injustificable. Una voz entrecortada, largos mensajes de audio, lágrimas inútiles. Demasiado tarde. Porque el tiempo, ese juez implacable y silencioso, se encargó de mostrarle lo que se negaba a ver. ¿El jefe? Nunca quiso un compromiso. Quería el sabor de la aventura, el riesgo de lo prohibido, el encanto de lo que no le pertenecía. En cuanto consiguió lo que quería, perdió el interés. Se quedó sola. Perdió a su amante, perdió a su marido, se perdió a sí misma en el proceso. Y mientras ella se desmoronaba en silencio, yo reconstruía mi vida, un día a la vez, sin prisas, con dolor, pero con rumbo. Encontré a alguien que no necesitaba prometer fidelidad a diario, simplemente era. Una mirada serena, una presencia leal. Un amor tranquilo pero firme, de esos que abrazan sin asfixiar, que permanecen sin pedir nada a cambio. Pero lo que nadie vio fue el vacío que dejó en mí. La sensación de haber sido reemplazado como un objeto viejo, de haber sido olvidado mientras aún intentaba enmendarlo. Porque la traición no es solo el cuerpo, es la mentira sostenida en la mirada, es el tacto sin verdad, es el todo está bien, con sabor a veneno. Ella sabía lo que hacía, y aún así, eligió hacerlo. Y en el fondo, lo que más dolió no fue perderla. Fue darme cuenta de que ella nunca me eligió como yo la elegía a ella. Nunca me vio como yo la veía a ella. Nunca me amó como yo la amé a ella. Esa asimetría fue el verdadero golpe. Y cuando finalmente vino a mí, meses después, con los ojos hinchados, los labios temblorosos, y dijo, me equivoqué, no sentí ira. ¿Sentí lástima? Lástima por ella por haber destruido algo por lo que muchos ruegan vivir. La perdoné. Pero no para volver atrás. La perdoné y la dejé ir, porque quien destruye su propio hogar tiene que cargar con el silencio de las ruinas. Y ella lo cargó. Su dolor no fue repentino. Fue lento. Silencioso. Invisible para quienes solo miraban desde fuera. Comenzó en pequeños detalles, las noches vacías, las películas que no eran divertidas sin alguien con quien compartirlas, la ausencia de un mensaje preguntando, ¿llegaste bien a casa?, la almohada fría. Empezó a darse cuenta del valor de todo lo que tenía cuando ya no quedaba nadie para escuchar su pesar. Su amante nunca llamó. Nunca regresó. Nunca hizo promesas. Él era todo lo que creía desear, hasta que se convirtió en todo lo que jamás volvería a desear. Y fue en ese abismo, entre lo perdido y lo irrecuperable, donde lo comprendió. No se cambia la certeza por el riesgo. No se abandona a quien te ama por quien te ilusiona. Porque la ilusión se desvanece. Pero el cariño es lo que salva. Era una tarde cualquiera, de esas en las que el mundo parece demasiado tranquilo. Estaba en un café con ella, la mujer que entró en mi vida casi de la nada, pero que se quedó como si supiera exactamente lo que quería. Nos reíamos de una tontería cuando alguien entró.
Era ella. La traidora. El pelo revuelto, la mirada perdida, como si cargara con el peso de noches en vela. Se detuvo, nos miró unos segundos y se fue. Así, sin más. Huyó de su propio reflejo. Porque allí, en esa mesa, vio todo lo que había perdido. El cariño que una vez fue suyo. La risa que silenció con mentiras. La paz que cambió por adrenalina. Y entonces llegó lo más cruel de todo. Se fue a casa y encontró una caja. Dentro, fotos antiguas, notas escritas por mí con la letra torcida y apasionada de alguien que aún creía. Y un recuerdo, una foto nuestra, abrazados, riendo, antes de la caída. La miró, tocó el papel con dedos temblorosos y se derrumbó. Porque a veces la vida exige un precio demasiado alto por una mala decisión. Y ese día comprendió que había perdido algo que no se puede comprar, pedir ni forzar. El verdadero amor no se recupera con excusas. Solo se vive una vez. Lo más sorprendente no fue el fin del matrimonio, sino el silencio que le siguió. La ausencia de caos. Como si solo quedara un eco lejano de una vida que pudo haber sido. Porque la verdad es que no siempre perdemos cuando nos dejan. A veces, que te dejen es liberarte. Y el amor que rechazó era precisamente el amor con el que uno sueña. Lo tuvo. Lo despreció. Y lo perdió. ¿Y yo? Renací. Pero lo que hizo, lo que destruyó con un solo gesto, tardó en sanar. Y aún así, al mirar atrás, no guardé rencor. Solo una lección. Una lección que me costó noches en vela, lágrimas silenciosas, sonrisas forzadas. Pero que hoy me impulsa a levantarme con la certeza de que merezco más. Merezco reciprocidad. Merezco ser elegida. Y ella merece vivir con la ausencia que ella misma creó. Pero había algo que aún desconocía. Un detalle. Un instante. Un recuerdo oculto que lo cambiaría todo. Algo que descubriría de la forma más dolorosa posible. Y cuando eso sucediera, nada volvería a ser igual. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguna forma de traición se romantiza ni se justifica, las historias que escucharás son ficticio, pero basándonos en realidades emocionales que muestran hasta qué punto puede llegar la traición, destruir vidas, confianza y amor verdadero, nuestro propósito es claro, reflexionar, conmover y advertir. Per se. La historia de hoy tratará sobre, te estás tomando el pelo. O choque, hacedor y quizás, enseñar. Buena historia. Se conocieron de forma sencilla, sin grandes promesas ni destinos entrelazados. Solo dos miradas que se cruzaron entre las risas de los demás en una cena con amigos, y una conversación que fluyó con naturalidad, como si siempre hubiera existido algo tácito entre ellos. Él se llamaba Michael, ella, Emily. Él trabajaba en marketing digital y ella era gerente administrativa en una empresa mediana. Vivían en una ciudad que les ofrecía todo en equilibrio, suficiente movimiento para no sentirse atrapados, suficiente silencio para respirar hondo al final del día. Desde el principio, hubo una ternura natural entre ellos, un cariño que nacía de pequeños gestos, el abrigo que les ofreció en una noche fría, el recuerdo de un café con canela, la mirada que buscaba al otro entre la multitud solo para asegurarse de que seguían allí, juntos. No fue un amor explosivo, de esos que derriban puertas y ventanas. Fue un amor construido con paciencia, con decisiones cotidianas, con renuncias silenciosas que a menudo pasan desapercibidas, pero que lo sostienen todo. Y quizás por eso dolió tanto después. Porque él creía que era sólido. Ella también lo creía, o al menos eso decía. Michael siempre había sido un hombre sereno, de esos que prefieren escuchar antes de hablar, que observan más que reaccionan, pero que lo sienten todo con una intensidad casi absurda. Tenía una forma de vida tranquila, pero cuando amaba, se entregaba por completo. Le gustaba dar sorpresas discretas, como notas escondidas entre las páginas de un libro, cenas improvisadas con vino barato y velas sencillas que iluminaban como si fueran de película. No era un romántico idealista, simplemente creía en la presencia como la forma más pura de amor. Emily, en cambio, era carismática, decidida, siempre el centro de atención en cualquier ambiente, con una sonrisa que destilaba el misterio justo para atraer miradas y una seguridad que a menudo ocultaba sus mayores inseguridades.
Tenía una presencia que llenaba los espacios, hablaba con las manos, con la mirada, y por eso era fácil que cayera bien. Cuando estaban juntos, parecían complementarse a la perfección. Su silencio encontraba refugio en las palabras de ella, y su impulsividad hallaba cauce en la calma de él. Durante mucho tiempo, ese equilibrio fue todo lo que necesitaban. Construyeron una vida sencilla, pero feliz. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones con un pequeño balcón, donde cultivaban plantas que casi siempre morían, pero a las que se empeñaban en cuidar. El sofá ya mostraba las marcas del tiempo, la cocina estaba llena de platos acumulados en días de descanso, y el dormitorio conservaba el aroma de largas noches donde el amor se hacía presente, a veces con palabras, a veces con silencio y caricias. Las mañanas siempre eran apresuradas, ella preparándose a toda prisa, él buscando las llaves, los dos encontrándose entre el café que se enfriaba y las promesas de cenar juntos al final del día. No siempre lo conseguían. A veces Emily tenía que quedarse hasta tarde, terminar informes, cumplir con los plazos de entrega. Otras veces, era Michael quien se perdía en reuniones o en trabajos freelance de última hora. Pero siempre encontraban la manera. Encuentros a la hora del almuerzo, mensajes durante el día, llamadas rápidas solo para oír sus voces. Pequeños gestos que parecían garantizar que, a pesar de la rutina, el sentimiento seguía ahí. Los fines de semana disfrutaban de paseos, visitas a ferias callejeras y conciertos de bandas locales en pequeños bares. Tenían amigos en común, pero también mantenían sus propios espacios. Michael salía a jugar baloncesto con sus amigos, a Emily le encantaban las tardes con sus compañeros de trabajo hablando de series, ropa y proyectos. Había confianza. Había libertad. Y existía la sensación de que duraría. Que después de tantas relaciones fallidas, por fin habían encontrado a alguien con quien construir algo sin miedo. Cuando discutían, porque discutían, como cualquier pareja, lo hacían con respeto. E incluso cuando las palabras se acaloraban, sabían cómo ceder, disculparse y comprenderse. Michael era el primero en dar el primer paso, incluso cuando no tenía la culpa. Emily, por orgullo o a la defensiva, tardaba más, pero siempre volvía. Y él siempre esperaba. En su segundo aniversario de bodas, hicieron una escapada a la montaña. Alquilaron una cabaña con chimenea y cielo abierto. Allí, entre vinos sencillos y mantas mullidas, hablaron de tener hijos. Ella aún no lo tenía claro. Él tampoco. Pero si tenían planes, comprar una casa más grande, tal vez mudarse fuera de la ciudad, invertir juntos en algo. Eran compañeros. Y aunque la pasión inicial se había desvanecido, había algo más profundo. Un amor que se adaptaba a la rutina, que aceptaba las imperfecciones del otro, que permanecía incluso cuando la novedad se desvanecía. Y eso era lo que Michael valoraba. Ya no necesitaba la euforia. Necesitaba constancia. Y creía haberla encontrado. Pero había algo que no veía. Una distancia sutil, pero creciente. Un cansancio en sus ojos, a veces disimulado con sonrisas. Una mayor demora en sus respuestas. Reuniones que se alargaban demasiado. Cierta prisa al colgar el teléfono. La casa seguía llena de las mismas cosas, pero empezaba a sentirse vacía de otra manera. No dijo nada. Quizás por miedo. Quizás por confianza. Quizás porque creía que todo era una fase. Que el trabajo la presionaba. Que necesitaba espacio. Porque así era él, siempre daba el beneficio de la duda. Siempre elegía creer. Prefería equivocarme confiando que acusando injustamente. Y eso era lo que lo hacía diferente. Pero también lo que lo hacía más vulnerable. Emily, a su vez, empezó a cambiar en pequeños detalles. Se acostaba más temprano, reía menos de sus chistes y prefería pasar tiempo a solas. Cuando estaban juntos, su cuerpo solía estar presente, pero su mente parecía distante. Su presencia empezó a doler porque era una ausencia disfrazada. Y Michael, sin saber por qué, empezó a esforzarse más. Más flores, más mensajes, más invitaciones. Como si sintiera que estaba perdiendo algo, aunque no entendiera qué. Y cuanto más lo intentaba, más se cerraba a ella. Empezó a responder con indiferencia.
A rechazar invitaciones con vagas justificaciones. A evitar el contacto visual durante demasiado tiempo. Pero aún así decía, te quiero, no muy a menudo, pero lo decía. Y eso le bastaba para seguir creyendo. La rutina continuaba, pero los silencios entre ellos se alargaban. Las palabras, más superficiales. La intimidad, más escasa. Y sin embargo, nadie decía nada. Michael permanecía presente, como si su dedicación bastara para salvar lo que se desmoronaba lentamente. Emily seguía con su rutina, como si algo dentro de ella ya se hubiera apagado, pero no quería, o no sabía cómo, decirlo en voz alta. Quizás esperaba una razón. Quizás esperaba que él se diera cuenta. O quizás simplemente se estaba alejando sin querer, como quien se pierde en su propio reflejo. Luego llegó la invitación a la fiesta de parejas de la empresa de Emily. Un evento elegante donde cada empleado podía llevar a su pareja para socializar con compañeros, directores y altos cargos. Emily mencionó el evento con poco entusiasmo, diciendo que sería formal y aburrido. Michael se ofreció a ir, pero ella dudó. Dijo que tal vez sería mejor que no fuera, que el ambiente sería incómodo para quienes no pertenecían a la empresa, que era más político que divertido. Pero en el fondo, él sabía que quería estar a su lado. Quería conocer mejor su mundo. Ver cómo era cuando no estaba con él. Y, por primera vez en semanas, insistió. Dijo que sería bueno para ambos, que ella merecía estar acompañada, que se aseguraría de estar allí. Emily cedió. Fijó la hora. Eligió el vestido. Le pidió que se pusiera el traje azul que siempre elogiaba. Salieron juntos, pero el trayecto fue casi silencioso. En el coche, ella jugueteaba con el móvil. Él intentaba entablar conversación. La radio llenaba los silencios. Y el edificio de la empresa se acercaba como quien anticipa una tormenta. Al llegar, los recibieron con formalidades. Luces cálidas, decoración refinada, camareros atentos sirviendo copas. Michael lo observaba todo con atención. Emily se movía con familiaridad. Saludaba a la gente, sonreía, intercambiaba miradas que él no comprendía. Y entonces, algo sucedió. Un gesto sutil, una presentación. Una frase que salió de Emily, con la naturalidad de quien afirma lo obvio. Y una verdad que él jamás imaginó oír. Pero eso es tema para otro momento. Porque antes del impacto, hubo historia. Hubo amor. Hubo entrega. Hubo silencio. Hubo señales. Y ahora, la verdadera historia está a punto de comenzar. La habitación se llenó de un murmullo suave, risas ahogadas y el tintineo de las copas como campanillas. El eco de las conversaciones resonaba sobre el discreto piano de fondo. Michael se acercó a Emily con la tranquila seguridad de quien cree estar allí para compartir un momento cualquiera, un evento cualquiera. Hasta que la vio. La forma en que miraba al hombre a su lado. El roce en su brazo, la sonrisa distinta, la manera en que su cuerpo se inclinaba hacia él, un gesto sencillo, pero demasiado íntimo para ser casual. Se quedó inmóvil un instante, con la mente en blanco, el mundo ralentizándose, el sonido desvaneciéndose hasta que solo quedó el eco lejano de su propia respiración. Emily notó su presencia, se irguió, con los ojos brillantes de sorpresa, y el tiempo pareció partirse en dos. El jefe, el hombre a su lado, se giró y saludó a Michael con un apretón de manos incómodo, rápido, casi automático. Emily respiró hondo y dijo, con voz vacilante, pero lo suficientemente firme como para que se oyera en el aire, este es mi compañero. Michael no reaccionó de inmediato. Su cerebro se negaba a procesar esas palabras. Camarada. La palabra resonó en su interior como una sirena amortiguada. Por un segundo, creyó haber entendido mal, que había sido un lapsus, una especie de confusión. Pero sus ojos no mentían. El brillo no era de error, sino de elección. Y allí, en ese instante, todo lo que antes parecía estable se desmoronó en silenciosos fragmentos. Sonrió levemente, una sonrisa casi imperceptible, y dio un paso al frente. Camarada, repitió con una calma que parecía inhumana. Emily palideció, con los labios temblorosos,
mientras el jefe desviaba la mirada, intentando mantener la compostura en un ambiente tan denso que parecía ahogar cualquier palabra. Michael miró a su alrededor y sintió las discretas miradas que intentaban fingir indiferencia, pero sabía que algo estaba sucediendo. Luego enderezó los hombros y dijo con voz clara y firme, sin alzar la voz: «Solo he venido a confirmar lo que el tiempo me ha estado diciendo. Y ya que es público, permítanme hacerlo con justicia». Miró a Emily fijamente a los ojos y continuó: «Considera esto oficial. Acabas de perder a alguien que te elegía cada día». El silencio que siguió fue casi físico, denso, incómodo. Emily permaneció inmóvil, conteniendo las lágrimas. Su jefe no sabía dónde poner las manos, y Michael, contrariamente a lo esperado, no gritó, no armó un escándalo, simplemente se marchó. Y cada paso que daba hacia la salida parecía resonar en su interior como un martillo golpeando metal. Afuera, el aire nocturno era denso y frío, y por primera vez en mucho tiempo, respiró como si despertara de una pesadilla. El dolor era agudo, pero también sentía una extraña liberación. No de venganza, sino de verdad. Porque en ese momento lo comprendió: el amor no muere el día de la traición, sino en los pequeños silencios que la preceden. Y todo llevaba ya un tiempo agonizando. Los días siguientes fueron una sucesión de ruidos apagados, llamadas ignoradas y mensajes sin leer. Emily intentó explicar, intentó justificar lo inexplicable. Sus palabras eran como escombros de una casa que ella misma había derribado. «No planeé nada de esto», dijo en uno de los mensajes, con la voz temblorosa, «simplemente sucedió, estaba confundida, perdida, y él me escuchó». Michael escuchó el audio en la oscuridad, sentado en la habitación vacía, con un vaso de whisky en la mano, y pensó en todas las veces que él también la había escuchado, en todas las noches en que ella dijo estar cansada y él simplemente la abrazó sin pedir nada a cambio. El tiempo transcurría, lento, tortuoso. La gente comentaba, las redes sociales seguían su ritmo habitual, pero dentro de Michael reinaba el silencio. Su ausencia era ruidosa, pero soportable. Y, poco a poco, comenzó a reconstruir lo que quedaba. Volvió corriendo al parque, se reencontró con viejos amigos, se permitió salir, reír. Su rostro empezó a recuperar el color. Un día, en una pequeña librería, conoció a alguien. Se llamaba Sara y tenía una mirada serena, de esas que no juzgan, que solo acogen. Hablaron de libros, luego de música, luego de la vida. No había prisa. Y por primera vez, sintió paz. No era pasión desenfrenada, era serenidad. Mientras tanto, Emily intentaba adaptarse al vacío que ella misma había creado. Su jefe, el hombre por quien creía sentir algo, se distanció rápidamente. Su interés se desvaneció de golpe y, sin darse cuenta, se encontró sola. Intentó encontrar consuelo en el trabajo, en sus amigos, pero la soledad persistía. Pasaba las noches mirando al techo, recordando cómo Michael dormía de lado, el aroma de su café por la mañana, la risita que soltaba cuando ella fingía estar molesta. Pequeños recuerdos se convirtieron en puñales. Cada recuerdo era la prueba de que había cambiado lo esencial por lo efímero. Un día, en una fría tarde de otoño, Emily guardaba unas cajas cuando encontró un marco de fotos al revés. Era una foto de los dos, tomada años atrás en un viaje sorpresa que él había planeado. Se reían, el viento le despeinaba el cabello. Por un instante, el tiempo se detuvo. Se sentó en el suelo, sosteniendo la foto con manos temblorosas, y una lágrima brotó antes de que pudiera contenerla. «¿Qué he hecho?», susurró, y su propia voz sonó como una frase. Sin saber lo que le esperaba, decidió buscarlo. Necesitaba verlo, necesitaba disculparse, necesitaba al menos intentar comprender cómo alguien podía permanecer tan entero después de haber sido destrozado. Concertó una cita con la ayuda de un amigo en común. Él aceptó. Se encontraron en un café cerca de su trabajo. Al entrar, casi se le detuvo el corazón. Era diferente. Más ligero, más sereno, con una sonrisa que no había visto en años. Y a su lado, una mujer. Sara. La forma en que la miró bastó para destruir la última pizca de esperanza que Emily aún conservaba. Michael la vio, se levantó cortésmente y simplemente dijo: «Hola, Emily». Ella intentó sonreír, pero la voz le falló. Sara,
con delicadeza, notó su incomodidad y retrocedió un poco, dándoles espacio para hablar. Emily respiró hondo y comenzó a hablar, cada palabra pesaba como plomo. Sé que no necesitas oír esto, pero quería pedirte perdón. Me equivoqué contigo. Me equivoqué en todo. Creía que buscaba algo que me faltaba, pero ahora entiendo que lo que me faltaba estaba en mí. Me lo diste todo y yo, lo desperdicié. La escuchó en silencio, con la mirada fija en la de ella, sin ira ni resentimiento, solo con esa calma que siempre lo caracterizaba. Cuando ella terminó, él suspiró y respondió, te perdoné hace mucho tiempo. No para recuperarte, sino para poder seguir adelante. Guardar rencor es como quedarse atrapada en algo que ya terminó. Ella rompió a llorar, ocultando el rostro entre las manos, y murmuró, te perdí, ¿verdad? Él asintió, sin necesidad de palabras. Sí. Y perdiste a alguien que te elegiría de nuevo, cada día, incluso en los malos. En ese instante, Emily comprendió la verdadera gravedad de sus actos. La traición no había sido solo un acto, sino una ruptura. No solo del matrimonio, sino de su propia identidad. Había destruido lo único que la hacía sentir completa. Y ahora, mirándolo con una leve sonrisa mientras Sara regresaba a la mesa, se dio cuenta de que el amor que una vez le había pertenecido ahora pertenecía a otra. Y que esta otra mujer, a diferencia de ella, conocía el valor de lo que tenía. Salió del café con el corazón roto. Caminó por las calles como si intentara esconderse de su propio reflejo. Al llegar a casa, se quitó los zapatos, se sentó en el suelo de la sala y vio una vieja foto pegada en la nevera, los dos abrazados, felices, en un tiempo que jamás volvería. Cogió el móvil, abrió su contacto y escribió, fuiste lo mejor que me ha pasado en la vida. Espero que ella te quiera como yo debería haberte querido. Lo envió, borró el número y lloró hasta que le dolió todo el cuerpo. Al otro lado de la ciudad, Michael leyó el mensaje en silencio. Por un instante, sintió el eco de todo lo que habían vivido. Pero ya no había tristeza, solo un ligero toque de melancolía y gratitud. Borró el mensaje, entrelazó sus dedos con los de Sara y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Esa misma noche, Emily encontró una caja olvidada en el armario. Dentro había cartas antiguas, notas, recuerdos. Entre ellos, una fotografía, los dos sonriendo, abrazados, en una época en la que aún existía la inocencia. Apoyó la cara contra la foto y susurró suavemente, como si él pudiera oírla, ahora lo entiendo. Y fue allí, a solas, con los sonidos lejanos de la ciudad a sus pies, donde finalmente lo comprendió. A veces, el castigo más cruel no es el abandono, sino darse cuenta, demasiado tarde, del valor del amor que se desperdició. En los meses siguientes, todo lo que antes parecía una simple consecuencia se transformó en destino. El tiempo, con su cruel paciencia y su implacable sabiduría, se encargó de ajustar todas las piezas, de reposicionar cada emoción, cada ausencia, cada silencio vivido. Michael, ahora en una nueva etapa de su vida, comenzó a percibir la profundidad de los cambios que habían ocurrido en su interior. Ya no era el mismo hombre que había salido de aquella fiesta con el corazón destrozado y los ojos rebosantes de dignidad. Había algo más en él ahora, una firmeza silenciosa, una paz que no provenía de la ausencia de dolor, sino de una comprensión plena de todo lo que había afrontado. Junto a Sara, experimentó un nuevo tipo de amor, no la euforia del principio, no la tensión de aferrarse a algo por miedo a perderlo, sino la tranquilidad de ser amado por alguien que no mide su presencia, que elige quedarse incluso cuando no hay público, incluso cuando los días son ordinarios y los temas banales. Ella no vino a llenar un vacío, sino a caminar al lado de alguien que había aprendido a levantarse de nuevo por sí mismo. Y eso, en sí mismo, hizo que todo fuera más bello. Las mañanas eran distintas ahora. Había más silencio y menos prisa. Las palabras resonaban con mayor intención. Había redescubierto el placer en las pequeñas cosas, cocinar sin motivo aparente, leer un libro al atardecer, escuchar una vieja canción y sonreír sin nostalgia. Porque lo que había dejado atrás ya no dolía como antes. Había cicatrices, sí, pero no heridas. Había recuerdos, pero no prisión. Michael no guardaba rencor, y ese era quizás su mayor triunfo.
Porque perdonar no era un acto de bondad hacia el otro, sino una liberación personal, una decisión de no cargar con el peso de quienes lo habían herido. Siguió adelante con calma, con dignidad, con determinación. Y con amor. Un amor nuevo, pero real. Un amor puro, sin los fantasmas que atormentaban su pasado. Mientras tanto, Emily fue descubriendo poco a poco lo que significaba vivir en un mundo sin retorno. La ausencia de Michael se convirtió en un sonido constante, una sombra silenciosa que la acompañaba en cada rincón de la casa. Intentó distraerse con el trabajo, con nuevos proyectos, con viejos amigos. Pero nada llenaba el vacío. Las noches eran largas, y el silencio gritaba más fuerte que cualquier música que pusiera para ahogar sus pensamientos. Dejó de maquillarse tan a menudo, abandonó los vestidos que solía usar para impresionar a alguien que ya no la veía. Empezó a evitar los lugares que solían frecuentar juntos, temiendo ser abrumada por recuerdos que ya no podía controlar. Los mensajes que recibía de conocidos eran educados, pero cada vez más escasos. La gente seguía con su vida, pero ella se sentía estancada, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Y tal vez así era. Un sábado gris, sola en su apartamento, abrió una vieja caja de madera donde guardaba cartas, fotografías y pequeños objetos con aroma a pasado. Sacó una nota escrita por Michael poco después de su primer viaje juntos. En ella, decía, espero hacerte feliz cada día, incluso cuando esté cansado, incluso cuando estés lejos. Porque el amor que siento es más grande que cualquier mala racha. Al leer esas palabras, Emily sintió que se le rompía el pecho por dentro. Ya no era dolor, era una extraña pena, un profundo lamento no por lo que había pasado, sino por lo que podría haber sido. Porque, en el fondo, lo sabía, Michael se habría quedado. Habría luchado. Habría amado hasta el final, si ella no le hubiera dejado la puerta abierta a alguien que nunca quiso entrar de verdad. Intentó entablar nuevas relaciones. Conoció gente. Se obligaba a sonreír en las cenas, aceptaba invitaciones, fingía entusiasmo. Pero ninguna conexión era genuina. La imagen de Michael afloraba en momentos fortuitos, en la forma en que alguien sostenía una copa, en el aroma del café por la mañana, en una canción que sonaba en la calle. Y con cada recuerdo llegaba la certeza de que lo que había perdido no era solo un hombre, sino una historia que solo se vive una vez en la vida. La traición dejó huella. No con escándalos ni venganza, sino con la peor condena, tener que vivir sabiendo que había destruido su propio hogar. El jefe con quien todo empezó también siguió adelante con su vida. Nunca hubo sentimientos profundos. Para él, solo era un juego de poder, un coqueteo con lo prohibido, una distracción pasajera. Cuando las cosas se complicaron, se marchó. Sin remordimientos, sin culpa, sin mirar atrás. Emily intentó contactarlo, buscó conversar, intentó comprender si aún quedaba algo. Pero la frialdad de la indiferencia fue su respuesta. Y entonces vio el abismo que ella misma había cavado. Michael amó de verdad. El otro hombre nunca amó a nadie más que a sí mismo. Una noche, mientras organizaba archivos en su computadora, Emily encontró un viejo video. Era un día cualquiera, ella y Michael cocinaban juntos, riéndose de una salsa que se había quemado. De fondo, sonaba música suave y la cámara temblaba ligeramente mientras él grababa y decía, si alguna vez peleamos, quiero recordar esto para saber que vale la pena arreglarlo. Pausó el video. Tenía el rostro bañado en lágrimas. Y allí, en ese instante, comprendió que algunas cosas no tienen remedio. Algunas decisiones son definitivas, incluso cuando el arrepentimiento llega pronto. Porque Michael ya no guardaba nada de ella. Ni dolor, ni añoranza. Solo el recuerdo de una vida que vivió con sinceridad hasta el último segundo. Años después, en una reunión de viejos amigos, Michael apareció con Sarah. Estaban casados. Él sonreía con la mirada de quien había encontrado la paz. Emily estaba allí, sola, pero con una actitud resignada y madura. Intercambiaron una breve mirada. Ella sonrió con tristeza y él le devolvió la sonrisa con respeto. No había nada más que decir. No había resentimiento, pero tampoco había espacio para él. Solo una silenciosa aceptación de que lo que una vez fueron pertenecía al pasado. Tras el evento,
Emily caminó hacia su coche, se sentó al volante y, antes de arrancar, murmuró para sí misma, «Fuiste el amor de mi vida y yo fui tu error». Y arrancó lentamente, con la certeza en el corazón de que no habría otro amor igual, porque esos amores solo se viven una vez, y ella lo había dejado escapar. Michael continuó con su vida tranquila. Junto a Sarah, construyó algo sólido. No porque ella lo sanara, sino porque aprendió a no sufrir donde no hay cariño. Aprendió que el amor no es insistencia, sino reciprocidad. Y al mirar atrás, sintió gratitud por el dolor, porque fue lo que lo llevó a encontrarse a sí mismo. Comprendió, finalmente, que ser traicionado no define a nadie. Lo que te define es lo que haces después de la caída. Y él eligió levantarse. Y ahora, queremos escuchar su opinión. Comenta abajo, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees en las segundas oportunidades después de una infidelidad? ¿Has experimentado alguna vez algo similar, o conoces a alguien que lo haya hecho? Queremos escuchar su opinión. Aprovecha esta oportunidad y suscríbete al canal para leer más historias como esta, historias que nos conmueven, que nos hacen reflexionar y que nos recuerdan que el amor verdadero existe, pero requiere cuidado, respeto y presencia. Que esta historia sirva de ejemplo, la traición no solo destruye matrimonios, sino también la confianza, los recuerdos y familias enteras. Ningún momento de placer justifica el dolor de una vida destrozada. A veces, un solo error basta para perder aquello que muchos buscan durante toda su vida. Y aquí un recordatorio claro, este canal no apoyamos ningún tipo de traición. Aquí, el amor se trata con la seriedad que merece. Hasta la próxima historia. Y ojalá nunca tengas que vivir una como esta.